Hola, ¿qué tal amigos de Scroll and Tab? Estamos una vez más aquí haciendo recomendaciones literarias como nos gusta. Yo soy Perla Velázquez, como me gusta platicar con la gente, como me gusta enseñarles un poquito más de toda esta cultura que se vive alrededor de los libros. Y pues, ¿qué más que ahora estamos platicando con María Fuentes desde el otro lado del charco? ¿Cómo estás, María, desde España? ¿Cómo te va? Muy bien, mucho gusto, muchas gracias por dedicarme este ratito. No, pues gracias a ti. Cuéntame un poquito sobre el trabajo que desarrollas aquí en la editorial Vaso Roto, que creo que por ahí podemos empezar esta entrevista para hablar de este libro, ¿no? Que están presentando ahora, que reúne a las poetas y a los poetas que han pues publicado con ustedes en la editorial Vaso Roto. Antes de llegar a este punto, cuéntame un poquito sobre este trabajo que realizas en editorial Vaso Roto. Nada, yo soy una pieza más de la editorial, soy la delegada editorial aquí en España. Nada, Vasos Rotos nació hace 15 años, pues es el sueño de una editora mexicana que se llama Janet Lozano Clarion, que vive en Monterrey, y nada, ella decidió crear esta maravilla y 10 años después me dejó formar parte de ella y aporto mi pequeño granito de arena, pero vamos, nada más. Y te pregunto esto porque en estos 15 años de la editorial es ahora donde presentan un libro en donde reúnen la poesía de estos 15 años, ¿no? Que es "Oh, dejad que la palabra rompa el vaso y lo divino se convierta en cosa humana". Cuéntame sobre este libro y la compilación que hicieron para presentarlo ahora. Pues mira, este libro resume la historia, subsume la historia de Vaso Roto. Como te decía, Vaso Roto se fundó hace 15 años con el objetivo de publicar alta poesía. Alta poesía independientemente del lugar de origen, del país, del idioma, con el fin de acercárselo al lector hispanohablante. Si eran traducciones, en cuidadas ediciones bilingües para respetar en todo momento el espíritu del poeta, el lenguaje, etcétera. Entonces, durante 15 años hemos estado trabajando en la colección Poesía, que es nuestro buque insignia, y nos dimos cuenta de una cosa, y es que evidentemente nosotros tenemos nuestro comité de lectura, nos envían los manuscritos, etcétera, pero cuando publicamos un libro funcionamos más por enamoramiento. Es decir, publicamos un libro y de repente pues estamos entusiasmados por ese autor y descubrimos que ese autor estaba influido por otro autor o influenció a otro autor. Y entonces ahí, que nos vamos inmediatamente hacia ese otro autor y lo publicamos. Y vamos creando, pues a mí me gusta llamarle constelaciones poéticas, libros que te llevan necesariamente a otro libro y a otro libro, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron 15 años y de repente nos damos cuenta que estamos llegando al libro 150, que para una editorial de poesía y que está enfocada en una poesía no necesariamente comercial o que nuestro principal objetivo no es necesariamente el comercial, haber subsistido esos 15 años y llegar a ese número, pues había que celebrarlo y hay que celebrarlo de una buena forma y bueno, pues lo hicimos de la forma que mejor sabemos, que era publicando un libro. Entonces decidimos agarrar un poema de cada uno de los 150 libros y fusionarlos, porque como te digo, nuestra colección tiene constelaciones poéticas, entonces tiene un discurso propio. Tú lo lees y cada poema enriquece el contenido del siguiente poema, se crea un discurso único, coherente, unificador, pero muy diverso. Y entonces, en ese sentido, es una maravilla leerlo. Y de ahí surgió la idea de publicarlo ya en forma de libro, en forma de 150, en una edición súper cuidada. Ujú. Y que ahora pienso en una de las cosas que leía también en el libro y que se me quedó muy marcado al principio de este libro, que dice que cada poema es por sí solo, ¿no? Es un universo solito. Cada poema es totalmente único. Entonces, pensaba también en toda esta constelación que crean a partir de este libro, que pues obviamente es un poema, pareciera solo, ¿no? El libro ya en su conjunto, pero al leerlo también por separado es un poema único para cada persona. Y en ese sentido también ustedes aquí explican en este libro que no para todos, ¿no? El mismo poema puede entenderse de la misma forma. Entonces, hay No, para escoger en este libro. no, claro, por supuesto. O sea, partimos de la base de que el lector también es constructor de sentido. Es decir, el autor hace la obra, pero el lector la interpreta. Entonces, el lector está construyendo sentido al mismo nivel, al mismo nivel literario, digamos, ¿no? Entonces, claro, estos poemas
tenemos el gusto de que son poemas de poesía excelsa, ¿no? De poesía eximia. Entonces, tienen distintas corrientes de agua, digamos. Hay corrientes superficiales, que son para los lectores pues, neófitos, que se acercan por primera vez a la poesía, y que tal vez no hayan desarrollado todavía esa sensibilidad, y les va a aportar sentido, y van a ver alterada su visión de una parcela de la realidad, porque son poemas que marcan. Pero, por ejemplo, un lector que haya leído poesía durante toda su vida, que sea un estudioso, un lector formado, va a encontrar otras corrientes subterráneas cada vez más profundas. Esa es la maravilla de la alta poesía, que tiene múltiples posibilidades de interpretación y múltiples formas de construcción de sentido. Ujú. Hay veces que a muchos la poesía nos espanta, ¿no? Me sumo a este grupo de personas que a veces sentimos que no entendemos la poesía, que a veces, y ahora lo entiendo, ¿no? Quizás hay poemas que sí te llegan, hay otros poemas con los que totalmente no te identificas. Entonces, para todas estas personas también que a lo mejor apenas se van introduciendo en la poesía, que las personas que, como bien dices, ¿no? A lo mejor ya puede haber muchas personas que han leído poesía y que ya lo pueden agarrar el libro y sin problemas, ¿no? Leer uno y otra vez y encontrar cosas distintas, pero justo cómo acercar esta parte de la literatura, la poesía, a estas personas que a lo mejor nos da miedo, ¿no? Así como, ay, te veo, pero me da miedo acercarme a ti. Entiendo perfectamente, sobre todo porque a mí me ha pasado y yo he sido una de esas lectoras que dice, poesía, vamos, complicado, ¿no? A ver, yo les recomiendo mucho este libro, o Deja que la palabra rompa el vaso, porque da unas pequeñas cápsulas, unas pequeñas muestras de las principales corrientes poéticas del último siglo y medio, ¿vale? En todas las partes del mundo. Entonces, como son poemas sueltos, vas a poder descubrir aquellos autores con los que sí te identificas y aquellos autores con los que no, que espero que sean los menos, ¿no? Entonces, eso te va a permitir entrar en una de estas constelaciones poéticas. La poesía no es ABCD, o sea, no empiezo en primero y sigo por segundo de poesía y sigo por tercero de poesía, no. Es de repente encontrar un poema que te altera la visión del mundo, que puede ser muy, muy extenso y resultar que es un poema que a la gente se le complica muchísimo y no se sabe por qué a ti te tocó la fibra sensible, y a partir de ahí empezar y no abandonar. Es difícil, cuando encuentras uno de esos poemas, es difícil abandonar. El propio cuerpo no te lo permite porque quieres más, es como una especie de droga. Entonces, en ese sentido, este libro está muy bien porque te permite crear ese camino. Yo, por ejemplo, si empiezo por el primero, ya te digo, pues Merwin, Cuatro Salmos, ya, ahí me tocó la fibra sensible, pero por ejemplo, Usain Wong, Ann Carson, Julieta Valero, Gaby Riveros, mexicana, Cristian Peña, etcétera, etcétera, pues te van a servir de guía. Sí, y en eso radica, ¿no? También todo este abanico de poetas que están presentando, porque como bien mencionas, ¿no? A lo mejor hay parte de la última parte del siglo XX que están aquí estos autores, pero también hay gente que a lo mejor podemos encontrar más actual, ¿no? Y voces que quizás podemos encontrar más actuales y sentirnos quizás de cierta forma un poco más apegados a sus letras. Sí. Y no solamente mujeres, también hay hombres que están en este libro, ¿no? Entonces hay una conjunción ahí de voces. Sí, precisamente, de hecho, te digo, en los últimos siglo y medio, pero realmente Basorroto, la mayor parte de los autores de su catálogo, por no decirte un 80%, son autores vivos, son autores actuales, porque a nosotros no nos interesa publicar los clásicos que ya han publicado todo el mundo. O sea, a ver, Lorca es maravilloso, y Octavio Paz es maravilloso, ¿no? Pero ya son reconocidos, nosotros queremos descubrir. Entonces, por eso nos vamos a autores que están vivos, que están en plena etapa de producción, o sea, en plena etapa de escritura, porque lo que nosotros queremos ser son mostrarle al público, a los lectores, los grandes clásicos del futuro. Es decir, que dentro de 50, 100 años, cuando los niños estudian los libros que están en nuestro catálogo, porque esa fue nuestra visión y porque nosotros aceptamos y porque les dimos un lugar,
les dimos la oportunidad de publicar, de distribuir, que en realidad es la función del editor, ¿no? Ujú. Hay otra cosa muy bonita en este libro y que acompaña a cada poema y son las ilustraciones, ¿no? Las ilustraciones de Víctor Ramírez, sí, sí está Sí. bien, ¿verdad? Víctor Ramírez, entonces cuéntame sobre este acompañamiento que hace al poema, cada ilustración, porque no nada más es la ilustración de la portada, sino cada poema tiene una ilustración. Sí, exacto. Bueno, mira, lo puedes ver aquí. A ver, Víctor Ramírez ha sido una pieza fundamental en la creación de Vaso Roto. Cuando Janet Lozano Clarion decidió fundar la editorial precisamente para mostrar la poesía más eximia, se dio cuenta de que la poesía tenía que ir acompañada por una imagen gráfica a la altura, ¿no? Entonces, bueno, pues entró en contacto con Víctor Ramírez y sus visiones conjugaron perfectamente. Entonces, él es la persona que se ha encargado desde el número 1 hasta el 150 y se seguirá encargando hasta que cumplamos los 500 ejemplares o más, de hacer la cubierta de cada uno de nuestros libros. Hacer la cubierta no es decirle, no es llamarle, oye Víctor, hazme una cubierta de un libro de poesía que va de tal. No, es, oye Víctor, te envío el libro, te envío todos los datos de la autora, etcétera, etcétera, toda la información, léetelo y dime qué te inspira. Y Víctor Ramírez, que es un artista muy, muy serio, te hace diversas propuestas y de repente te llama y te dice, no, es que como el libro trata tal tema, yo lo he reflejado en este grabado abstracto que casa perfectamente. Es decir, es una, o sea, son unas imágenes muy, muy cuidadas. Entonces, para este libro lo que hicimos fue, igual que entonces sacamos un poema de cada título, pues evidentemente sacamos la imagen de cubierta, que casan perfectamente porque ese ha sido el trabajo de 15 años. Y para la cubierta, para la propia cubierta en sí, pues le dijimos a Víctor, oye, vamos a sacar este 150. Y nos dice, no, es que yo ya llevo imaginando, soñando un grabado que subsume todo el trabajo de los 15 años y os lo voy a hacer, ¿no? Y entonces no lo hizo y el libro incluye la reproducción de ese grabado con su firma manuscrita a modo de regalo, ¿no? Porque él ha sido una parte fundamental en el desarrollo de esta obra. Ujú. Pues es parte importante, ¿no? Entender como este mundo que se crea con la ilustración, con las palabras, o sea, todo lo que te puede puedes llegar a sentir viendo y leyendo y sintiendo, ¿no? Muchas veces también el libro que hay gente que todavía somos de esos que quieren leer el libro y tenerlo en la mano. Sí, 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 por supuesto. Y para Basorroto ha sido una parte fundamental. Nosotros, el libro como objeto, igual que te decimos, cuidamos la poesía, cuidamos la imagen, cuidamos el material. Nuestros libros están hechos de papel ecológico, con unas guardas maravillosas que engloban perfectamente una cubierta con solapas, porque nos gusta que el libro, o sea, tengas una obra de arte en toda la multiplicidad de sentidos en las manos, ¿no? Y también a nivel técnico. Sí, que eso es lo que tiene que ver mucho con la editorial, ¿no? O sea, que todavía se ve al libro como un objeto sagrado y que hay que cuidarlo, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Y que disfrutes del mero hecho de leerlo, pero también de verlo colocado en tu estantería y digas, tengo ahí una obra de calidad, ¿no? Exacto. Pues bueno, ¿dónde pueden encontrar este libro, María? En redes sociales, en línea, en librerías aquí en la Ciudad de México, que pues la pandemia no nos lo permite, pero ha abierto muchas posibilidades, ¿no? Ahora, esta pandemia. Pues el libro lo pueden conseguir a través de nuestra página web, que es www.basorroto.com y obviamente también está distribuido en librerías cuando abran y se pueda, Gandhi, Péndulo, etcétera, etcétera, en las principales librerías de la Ciudad de México y también en las principales librerías de España o del continente europeo. ¿Tú tienes un poema de aquí, de este libro favorito, María? Uf, eso es muy difícil. Todos son mis poemas favoritos y de hecho te puedo agarrar, o sea, cualquiera. Acabo de abrir así, como quien no quiere la cosa, y me sale el maravilloso Ocean Wong, que es un poeta de origen vietnamita, refugiado en Estados Unidos, y aparece
con detonación, que es un poema maravilloso, pero es que al lado está el poema del libro Padre Mío de Alda Merini, Voz de David. O sea, no puedo elegir. Y así justo, ¿no? Lo que dice, se va creando esta constelación. Sí, no, no, pero es que abras por donde abras, o sea, y si te vas al último poema publicado, que es la página 100, vamos, el título 149, es Chantal Maillard con Piedad Bonet. Sí, nada más. No se puede elegir, no lo consigo. Te puedo elegir por día y por estado de ánimo. Hoy me toca este poeta, Sí, básicamente. que esa era otra de las cosas, ¿no? Que tenía en mente también. O sea, que en realidad este libro no es para que te sientes y quizás lo leas de corrido, ¿no? Sino en algún momento lo puedes agarrar, puedes abrirlo en cualquier página y puedes encontrarte un poema y leer un poema al día. O sea, que no dices, está bien, ¿no? La cronología que se hace con esta constelación a lo mejor y con esta historia que se puede llegar a crear si lo lees de corrido, pero también puedes abrirlo y leerlo, ¿no? En la página que tú quieras. Sí, es una especie de rayuela. O Ajá, sea, es un libro que puedes leer de múltiples formas. Te lo puedes leer de seguido y vas a tener una visión perfecta de estas constelaciones, pero también puedes dejarlo a la suerte del día, ¿no? La idea de un poema al día, ¿qué me traerá hoy la poesía? ¿Cuál será la construcción que haga de mi día la poesía, ¿no? Y entonces puedes, y evidentemente antes me decías, es que estos poemas parece que son universos. Sí, o sea, son universos, tú los puedes leer de forma independiente y también los puedes enriquecer con la lectura de otros y generar esa constelación. Son más que universos, tal vez planetas, planetas que orbitan por ellos mismos, pero que a su vez son rodeados por galaxias, ¿no? Entonces es una maravilla. exacto. Pues bueno, María, muchísimas gracias por estos minutos de entrevista y para hacerme perder el miedo a la poesía también y adentrarme más. Anímate, anímate, merece la pena. Sí, ¿verdad? No, o sea, sí, sí he leído, pero en realidad como que sí digo, o sea, cada que quiero leer un libro de poesía, sí es esa barrera de, no, es que a lo mejor es algo muy elevado y todavía no lo entiendo, no sé, y ya me acerco poco a poco y ya voy encontrando, voy encontrando, voy encontrando. Sí, mira, mi recomendación para leer poesía es que muchas veces nos aproximamos a los libros precisamente de narrativa como voy a devorarlo, voy a leer, hoy me leí 100 páginas, ¿vale? Me leí 100 páginas. Y sin embargo en poesía dices, me leí un poema. Bueno, pero es que a lo mejor ese poema, la profundidad que tiene y lo que te deja es más que 500 páginas de otro libro, ¿no? Entonces, asistir a ello desde una actitud meditativa, de no consumismo, sino de enriquecimiento, ¿no? Y si me leo un poema o quizás me lea dos versos, ¿qué me ha dejado? ¿Qué me ha construido? ¿Qué sentido? Ajá. Muchísimas gracias, María, por estas recomendaciones. Que estés muy bien. A ti.